días como hoy son los que a veces me dan un poquito como de risa, porque me pongo a reflexionar y me pongo a pensar en ciertas cosas que pues a veces suceden al momento de estar llevando a cabo un juicio. Y es que me puse a pensar cómo, qué tan parecido más bien es un juicio a una guerra. Y es que muchas veces cuando yo le doy asesoría a alguna persona que me pregunta alguna cuestión de algún proceso judicial o algo por el estilo, normalmente suelo decirle, a ver, es que es como en la guerra sucede esto y ahora vamos a hacer esto, ya de cuenta que como por ejemplo pasa en las películas de la guerra, que pasa esto y hacen esto, cosas por el estilo, porque a mí me gusta generar mucho esa parte como de similitud en ciertas cosas para que a la gente se le haga muchísimo más sencillo el entender ciertos conceptos o ciertas ideas que tengo yo al momento de hacer un juicio. Y es que a pesar de que yo no he visto muchas películas de guerra ni tampoco soy muy afín a ese tipo de temas, me parece que a veces dentro de los procesos sí sucede un poquito en ese sentido, porque al final en la guerra muchas veces se gana por inteligencia, no tanto por fuerza. Al menos eso es lo que yo me he dado cuenta en las películas, ¿no? Pero, por ejemplo, en los procedimientos que uno lleva como abogado, sí es muy importante el tener esa estrategia, o sea, desde un primer momento trazar, digamos, como una línea de cómo vas a llevar a cabo tu juicio para saber qué es lo que vas a hacer, cómo vas a mencionar las cosas, qué pruebas vas a ofrecer y cosas así, ¿no? ¿Para qué? Para al final llegar al mismo resultado que es tener una sentencia favorable a tu cliente. Y en el caso justamente de las pensiones, me da mucha risa a mí porque ahorita estamos teniendo un juicio con una clienta a la cual estamos tramitando su pensión. Ya ingresamos la demanda, ya notificamos, pero ahorita estamos en la etapa de audiencias. Para las personas que no sepan, la etapa de audiencias es, digamos, que una de las más importantes, porque en esa etapa de las audiencias es donde se desahogan las pruebas. Entonces, ya desahogando las pruebas, haz de cuenta que en un proceso judicial lo más importante es probar lo que tú estás diciendo o lo que tú estás afirmando. ¿Para qué? Porque si tú alcanzas a comprobar todo lo que tú has mencionado, entonces ahora sí vas a tener una sentencia favorable a tus intereses. Por ejemplo, si tú alegas que alguien te golpeó, tienes que demostrar y tienes que ofrecer las pruebas necesarias para acreditar que la persona te golpeó. Entonces, en el caso de la pensión alimenticia es un poquito diferente porque es un poquito más sencillo, por lo menos aquí en Hidalgo, el demostrar el derecho de los niños a recibir una pensión alimenticia. Sin embargo, me he dado cuenta y les voy a contar un poquito de contexto aquí, que en el caso de la clienta que tenemos ahorita nosotros, pues vamos nosotros a favor de la clienta y la contraparte pues es el padre de su hijo. Entonces, es chistoso en cierto modo porque el padre pues no quiere cumplir la pensión, no quiere cumplir con hacer los pagos. Ha dado unos pagos, pero pues de manera incompleta. Ahorita estamos en agosto y desde el mes de junio que no da nada de dinero. Entonces, lo que me puse a pensar, en cierto sentido, es que, fíjate cómo es bien chistoso porque suceden varias cosas. La primera de ellas es que nuestra clienta, el trato que tenemos con ella es que nosotros no vamos a cobrar honorarios hasta que ella le empiecen a pagar su pensión. Lo hicimos así porque en su momento pues andábamos necesitados de tener más clientes, entonces por eso lo trabajamos así. Actualmente ya no lo trabajamos así, pero bueno, por lo menos con ella sí es hasta la fecha. Entonces, fíjense cómo es bien interesante que ella no está pagando prácticamente por nuestro servicio, con lo cual ella fácilmente puede continuar con su proceso sin tenerse que preocupar como tal de solventar gastos, ¿no? O de financiar esos procesos. Y la parte curiosa es, o a lo que yo me di cuenta recientemente, es que es muy probable, o al menos yo lo considero así, que el padre de su hijo tiene como que la percepción de que ella sí tiene los recursos suficientes para poder financiar el juicio, o sea, para pagarnos a los otros. Porque casi estoy seguro, la verdad, o sea, casi estoy seguro de que él no le está dando ahorita pensión porque ha de tener la intención de sangrarla, vamos a decirlo así, de sus recursos, o sea, hacer que ella dure más tiempo sin que él le pague una pensión con la intención de llegar a un acuerdo y quitar la demanda. Eso es lo que nosotros pensamos más o menos que está sucediendo porque nuestra contraparte realmente no le está dando ningún pago. O sea, llegó un punto en el que él sí estaba cumpliendo de manera, pues a lo mejor incompleta, pero constante, pero llegó un punto en el que ya no quiso pagarles. Les digo, o sea, ella dejó
de recibir dinero en el mes de junio y ahorita estamos en agosto, prácticamente ya terminando agosto. Entonces, y es muy seguro de que no le pague tampoco septiembre, ¿no? Los meses de la pensión. Entonces, yo quiero pensar que tal vez su estrategia de él es, ok, voy a dilatar lo más posible el pago de la pensión para que ella no reciba tanto dinero y presionarla y casi casi como empujarla a que ella en algún momento quiera llegar a un acuerdo conmigo. Pienso casi que esa es la estrategia de esta persona de por qué no quiere pagar esa pensión. Entonces, lo que yo me puse a reflexionar es que digo, fíjate cómo es bien importante o sea, en realidad, tener manera de solventar los gastos de tu juicio. Y sobre todo, cuando lo que estás peleando es dinero de por medio. ¿Por qué? Porque si estás peleando dinero de por medio y ese dinero prácticamente es así como de, bueno, es que es un dinero que yo necesito, que yo ocupo. En el caso de las pensiones así es. En el caso de las pensiones es un dinero que tú estás necesitando en el momento, digo, por algo la estás solicitando, ¿no? Porque si tuvieras para pagar la pensión o tuvieras para solventar todo lo que conlleva tener un hijo, bueno, seguramente entonces no estarías tramitando la pensión. Yo creo que sería muy sencillo decir, no, pues que no me dé nada, a mí no me interesa, yo no quiero estar peleando. Sin embargo, muchas mujeres, yo lo que me he dado cuenta es que tramitan la pensión porque necesitan el dinero. Entonces, fíjate, imagínate si necesitan el dinero y además todavía tienen que estar solventando, todavía tienen que estar financiando el juicio para poder recibir esa cantidad de dinero. Fíjate qué tan complicado es llevar realmente un proceso judicial. Y sí, es cierto, a lo mejor pudiéramos decir, bueno, es que ellas están pagando porque quieren, ¿no? Porque a final de cuentas ahí están los abogados de oficio. Pues sí, pero digo, todos mundo sabemos, y seguramente habrá sus excepciones, pero todo el mundo sabemos que aquello que es gratis o aquello que es muy barato, en su momento sale caro, ¿no? Por ejemplo, si tú contratas a un abogado barato, si tú contratas a un abogado de la Defensoría Pública, es muy probable de que no sepa lo suficiente o que no lleve tu juicio de una manera muy eficiente y pues que tenga al final un buen resultado. Entonces, al final, pues sí es necesario tener unos abogados que sepan lo que están haciendo y sepan el resultado, no, a lo mejor no garantizarlo, pero sí que esperen y que ellos construyan un juicio para al final tener un buen resultado. ¿Por qué? Porque imagínate, las personas están pagando por su proceso y están pagando por el proceso y resulta que al final de cuentas el abogado no está llevando a cabo un proceso de manera correcta, pues al final no van a ganar nada. Entonces, en este caso, digo, yo lo estaba reflexionando así como a veces los juicios parecieran, o al menos yo lo quiero ver así, como una guerra a la cual tú sales y al final de cuentas en una guerra tú tienes que financiar la guerra, tú tienes que pagarle comida a los soldados, tienes que pagar armas, tienes que pagar municiones, tienes que hacer muchas cosas, tienes que financiar muchas cosas y hacer muchos gastos y debido a ello también cuando son las guerras pues los países son cuando elevan más los impuestos o cuando cobran más impuestos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tienen que sacar dinero de algún lado para financiar esa guerra. Entonces, imagínate, en un proceso judicial, financias tu guerra, tu proceso, para conseguir posteriormente un beneficio económico, pero resulta que ese beneficio económico no se está materializando a lo largo del proceso, qué difícil es para las personas y sobre todo para las mamás que en realidad necesitan el dinero. Entonces, algo que yo estaba así como viendo, algo así que estaba yo como, les digo, reflexionando tal cual, es que dije, ¿cuál es la solución o cuál es la alternativa para esas mamás que en verdad necesitan tramitar esas pensiones, que necesitan llevar a cabo esos procesos judiciales, pero que no tienen el recurso económico, el recurso suficiente para poder solventarlas? Y yo la verdad es que lo consideré así una alternativa porque a lo mejor pudieran haber varias, pero en el caso de nosotros, por eso lo estoy viendo ahorita y por eso lo estoy como eh, eh, plasmando de este modo. ¿Cómo? A ver, ¿cuál es la solución a este problema? A ver, yo tengo el problema de que necesito tramitar una pensión, pero no tengo los recursos suficientes para contratar un abogado lo suficientemente preparado, ¿no? A lo mejor, porque tampoco es seguro de que entre más caros pues, estén más preparados, pero sí necesito tener la certeza de que estoy contratando un abogado pues preparado. Entonces, la alternativa
que yo encontré por el caso que estamos llevando actualmente por nuestra clienta es: busca abogados que realmente tú les veas como esas ganas de querer aprender. Probablemente no estés buscando un abogado que sea apenas un pasante o que apenas esté practicando, que sean sus primeros juicios, pero si no tienes la posibilidad de pagar un abogado ya experimentado, sí busca abogados que a lo mejor no tengan tanta cartera de clientes, que no cobren tan caro, pero que tampoco te lleven tu proceso gratis o que tampoco sea sus primeros clientes. Digamos que uno que esté a la mitad, ¿no? Que nosotros en su momento ahí estábamos, no estábamos ni para un lado ni para el otro, sino que estábamos más o menos en medio. ¿Por qué? Porque al final esos abogados no te van a cobrar tan caro, o su forma de pago a lo mejor va a ser bastante accesible para ti, pero no vas a arriesgar o no vas a poner, digamos que en una balanza, y no va a ser más pesado, que no van a tener, digamos que una deficiente práctica profesional y deficientes conocimientos. Entonces yo creo que es muy importante buscar ese tipo de abogados. Digo, a lo mejor va a ser muy complicado el buscarlos, y ahorita te voy a comentar una alternativa que yo también encontré y estuve analizando. Digo, ¿cómo, para qué poder contratar esos abogados? Bueno, pues a final de cuentas, para que con lo poquito a lo mejor que saben y lo a lo mejor no tan experimentados que están para poder cobrar sus asuntos de una manera muy cara, pues verdaderamente pudieras tener buenos resultados con ellos. Ahora bien, ¿cómo poder encontrar un abogado que te lleve un juicio de manera correcta sin que arriesgues tanto, o sin que a lo mejor eh, vaya, un abogado que a final de cuentas se acomoda a tus necesidades, que tú lo que necesitas es un abogado bueno y un abogado que no cobre caro, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal para así como casi asegurarte es: contrata abogados jóvenes, abogados que no lleven mucho tiempo de haber salido de la carrera, pero tampoco que lleven un año. Por ejemplo, nosotros en ese tiempo estábamos en 2 años. Cuando contratamos cuando la clienta nos contrató, yo al menos estaba en 2 años de haber salido de la carrera, con lo cual pues no era tan joven, o no tenía como tan pocos conocimientos como para no saber llevar un asunto, pero tampoco tenía los suficientes como para a lo mejor pensar: no sabes qué, ya no me conviene este juicio, o no puedo trabajar así porque ya tengo más trabajo, etcétera. Entonces lo que hago es acomodar mis costos. ¿Para qué? Para obviamente hacerme con más clientes, pero al mismo tiempo no simplemente cobrar barato, o realmente no cobrar absolutamente nada, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, estos abogados que están como en el medio de esas dos polaridades, ¿no? De los que cobran caro y de los que no cobran nada, pues por lo menos yo creo que pudieras encontrar ahí un buen mercado de abogados, un buen grupo de abogados que verdaderamente tengan esa intención de querer mejorar, esa intención de querer crecer y obviamente pues de ganar más dinero. Porque a final de cuentas, esta es otra, que si tú encuentras abogados que sus resultados están supeditados al cobro de honorarios, o más bien dicho sería, su cobro de honorarios está supeditado a sus resultados, también es bastante bueno. ¿Por qué? Porque lo único que vas a perder como tal ahí es que si no te sirven o si no te están funcionando, pues simple y sencillamente los cambias y ya. Pero es bastante curioso porque este tipo de abogados que cobran con base en resultados, ellos a fuerzas lo que necesitan es tener un resultado. Entonces, el esfuerzo que ellos van a tener para que tú al final de cuentas o al final del juicio les pagues, verdaderamente va a incrementar muchísimo. ¿Por qué? Porque si ellos no tienen un buen resultado, pues entonces no les vas a pagar. Y así es como estábamos trabajando nosotros anteriormente, y de repente en algunos asuntos lo trabajamos dependiendo que tanto nos convenga. ¿Por qué? Porque al final, si te pones a pensar, dices: bueno, a ver, si yo contrato unos abogados que me van a cobrar con base en resultados, por lo menos ahí los dos estamos en el riesgo de que si ellos no trabajan, si ellos no hacen las cosas de manera correcta, pues ni ellos cobran, ni yo tampoco. Ni yo tampoco voy a estar gastando en personas que a lo mejor no me estén dando un buen resultado. ¿Y cuál es la ventaja también para nosotros los abogados? Digo, y esto ya es muy aparte de ustedes, las clientas o las personas que como tal lleven juicios, es que los abogados, ustedes saben que todos los años, es más, todos los semestres, salen infinidad de abogados a la calle buscando crecer, buscando tener sus propios despachos y buscando tener más clientes. Entonces,
Esos abogados que a lo mejor tienen poca experiencia y que no saben cobrar tanto, son abogados que verdaderamente te van a dar un servicio muchísimo mayor y te van a dar o te van a intentar darte un servicio muchísimo mejor que una persona que ya lleva muchos años en el giro o una persona que no tenga absolutamente nada de experiencia, porque muchas veces puede suceder que el que tenga ya más experiencia también tenga experiencia chingando gente o tenga experiencia cobrando demasiado caro y no sabiendo, o más bien cobre muy caro pero no haga nada. Y del otro lado pues tienes al abogado que no te cobra ni madres, perdón por la palabra, no te cobra nada, pero que, ¿por qué? Porque no tiene experiencia, porque no sabe hacer las cosas, entonces apenas está abriendo camino. Entonces, si tú contratas a ese abogado como del medio, ese abogado que dices tú, bueno, pues sí me genera un poquito de confianza, ya me dijo que si no genera resultados, pues no, si él no genera resultados, pues yo tampoco, y entonces si yo me arriesgo, pues él también se arriesga, cosas por el estilo. Yo creo que es una muy buena oportunidad para contratar abogados de ese tipo. ¿Para qué? Para que tus resultados se garanticen con el hecho de que si ellos no tienen una sentencia favorable o bien no llevan a cabo un proceso de manera correcta, pues ellos no cobran. Entonces eso va a generar inevitablemente que en el abogado, y sobre todo les digo, abogados jóvenes, como seguramente te habrás dado cuenta que yo soy uno de ellos, hacen que esos abogados busquen la manera de verdaderamente trabajar de manera correcta y buscar un buen resultado. ¿Para qué? Para que si tú ganas, ellos ganan.